A la velocidad que va nuestra política en la actualidad, ni siquiera los escándalos duran más de un día o dos, mucho menos las celebraciones. Y hay una que tuvo lugar hace unas pocas jornadas de la que casi ni nos hemos enterado y que convendría repasar por lo que significa y por lo que va a seguir significando en nuestras vidas. La del 40º aniversario de la entrada de España en las instituciones europeas, en lo que en 1985 todavía eran las comunidades europeas. Luego ha habido algún cambio de nombre, como saben ustedes. ¿Qué nos ha quitado nuestros actuales socios? ¿Qué nos han traído de bueno? ¿Qué nos ha traído de bueno entrar en tan selecto club? ¿Cuánto pesamos en su seno? ¿Cuánto lo haríamos si nos hubiéramos quedado fuera? Hoy nos interesa saber cuál es el balance real que podemos hacer a estas alturas de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Y para ello, pues cuento con la ayuda de Pablo Borroseta, que es el secretario autonómico de representación ante la Unión Europea y las comunidades autónomas de la Generalitat Valenciana. Señor Borroseta, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos 3 secretarios autonómicos, uno en ejercicio y 2 que lo fueron, además con parecidas competencias. Don Joan Calabuig, director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. Muy buenas tardes, don Joan. Hola, muy buenas tardes. Y don Rafael Ripoll, que es director técnico del Instituto Europeo de la Universidad Católica de Valencia. Don Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para completar, pues tenemos un segundo Rafael, que también no es secretario autonómico porque no quiere, seguramente, pero vamos, no creo que tarde mucho en serlo. Don Rafael Escamilla, director de Relaciones Externas de IVACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, que no le faltan virtudes, desde luego, para ser lo que él quiera. Don Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, señores, yo supongo que no va a haber mucha discrepancia en que la pertenencia o la inclusión de España en el seno de las comunidades europeas ha sido beneficiosa, pero yo creo que podemos matizar algunas cosas. Si ustedes fueran detractores de la presencia de España en la Unión Europea, ¿en dónde pondrían el acento? Pues harto complicado, ¿no? Yo creo que de entrada hay que partir de una premisa, y es que hoy en día no tiene demasiado sentido continuar siendo detractor de la Unión Europea, de lo que nos ha supuesto, de lo que supone, pero sobre todo de lo que supondrá, ¿no? Yo aquí efectivamente estoy rodeado de 2 grandes exsecretarios autonómicos que además hicieron un trabajo muy intenso y durante muchos años, ¿no? Y yo creo que a los detractores yo lo único que les diría es que yo sí que estoy viendo en este último año y medio que en la Unión Europea, en el staff de allí, lo que se está viendo es que buena parte de lo que nos está sucediendo o la situación en la que nos encontramos en este momento viene dado por determinadas cuestiones que en su momento, por determinadas razones políticas fundamentalmente, no se hicieron, que se desatendieron, no es que no se hicieron, no se les puso en el punto, en el peldaño en el que debían y no se atacaron como se debían de atacar, porque probablemente nos sentíamos sobreprotegidos en determinadas cosas y con una falsa sensación de seguridad económica, social, y donde éramos el paradigma de donde la gente quería venir a vivir. Y eso imposibilitó cerrar acuerdos, imposibilitó además probablemente llegar a puntos en los que determinados estados miembros empezaban a ver la absoluta necesidad de empezar a tener que renunciar a determinadas cosas que dependían ¿Puede ser de usted uno. un poquito menos críptico para que nos enteremos de qué estamos pues hablando? Bueno, pues cuestiones como defensa, cuestiones como tiene que ser política presupuestaria, como tiene que ser... Muy bien, ahora sí que claro, lo vamos entendiendo. Bueno, a mí me cuesta mucho realmente, de verdad, lo estaba pensando, me cuesta mucho encontrar elementos negativos para toda una generación y otras generaciones anteriores e incluso siguientes. Para nosotros era fundamental, era el acceso a la democracia, a los derechos de las personas, al desarrollo económico, a la integración en el mercado europeo.
A ver, cuando miras, por ejemplo, y dices, joder, si es que hemos subido 20 puntos de donde estábamos, cuando pensábamos en aquella España de antes de entrar en la Unión Europea y luego la que es actualmente, nos hemos puesto al 90% de la riqueza media europea, que eso es muchísimo, ¿no? Y realmente me cuesta mucho encontrar, y hay muchas cosas que también de la gente joven, por ejemplo, el programa Erasmus, todo este tipo de elementos que han abierto claramente. Hoy, por ejemplo, los jóvenes son europeos, los jóvenes españoles, que apenas... Quiero recordarle que como saben aquí también, yo fui director del Instituto Valenciano de la Juventud. Cuando yo estaba, había, en aquel momento, las estadísticas del INJUVE, del Instituto de la Juventud de España, nos decían que solo el 5% de los jóvenes españoles habían salido de España, contando los que iban a Andorra y Portugal. El 5%. Y que decir, miren ustedes ahora lo que supone no solo los que salen, sino que están estudiando en la Unión Europea. El apunte personal, como tenemos también algunas edades parecidas, no diré iguales, pero sí parecidas, yo recuerdo los viajes de fin de curso en COU, que eran, vamos, eso era la oportunidad de salir al extranjero, porque si no, vete a saber cuándo podrás salir. Y sin embargo ahora está a la orden del día. Y en algunos sitios donde se iba no era el extranjero, era Palma de Mallorca. Bueno, sí, es decir, lo del extranjero. O Andorra, que nos votaba en Eurovisión. Privados muy privilegiados. Sí que coincidiría con Pablo que quizá en aquella época a mí solamente creo que nos faltaron dos cosas. Uno, que no era solo un problema nuestro, sino un problema del conjunto de la Unión y que luego nos hemos dado cuenta, y es que confiamos demasiado en otros para nuestro futuro, pues en la energía rusa o en la defensa. Voy a acabar la ronda y luego los voy a poner dos pelos. Y luego la última cuestión es que yo creo que era necesario haber tenido, digamos, una mejor capacidad de explicar las posibilidades que tiene España como interlocutor también con Latinoamérica, que es todo un espacio donde ahora otras potencias entran y Europa podía tener una compatibilidad extraordinaria. Desde luego. Don Rafael. Bueno. Rafael 1. Buenas tardes, Rafael 1. A mucha distancia de Rafael 2. Bueno, pues yo creo que el balance es tan absolutamente positivo en todos los sentidos, y no ya solo como europeísta, sino como ciudadano, que cuesta, como le ha pasado a mis compañeros, pensar o evaluar en qué decir al entorno de detractores, ¿no? que es lógico que los haya. Y por lo tanto, primero respeto al detractor, entender que hay muchas cosas a mejorar, que la Unión es un proceso abierto, permanente, infinito. Por lo tanto, precisamente mi queja es que hemos de evolucionar más hacia la integración y de forma más veloz y más rápida. Así que siempre respeto al detractor, pero con un balance tan absolutamente positivo que también el detractor tiene que hacer balance, valga la redundancia, de qué es lo que nos ha aportado nuestra integración en la Unión Europea. Cuando en los años 90 se pretende explicar a la ciudadanía cuál es el sentido y el porqué del mercado único, se le encarga al entonces refamado y reputado profesor Cecchini un informe que él llamó el coste de la no Europa, y evaluó en aquel entonces cuál sería precisamente el coste de no hacer el mercado único entre los aquel entonces Estados miembros. Yo me atrevería a decir cuál hubiera sido el coste para España. Fíjese que lo hemos planteado en la introducción del programa. Perfecto. Claro, yo no sabía que existía ese estudio estimatorio de lo que hubiera supuesto habernos quedado fuera. Pero alguna vez me lo he planteado. Digo, en fin, para saber de verdad si nos va bien, tendríamos que saber cómo nos hubiera ido de habernos quedado fuera. Pues este sería el ejercicio valorativo, ¿no? ¿Cuál sería hoy? Imaginémonos por un momento. Estamos en el centro de tomas de decisiones del continente. Es decir, podríamos estar fuera. Podríamos seguir siendo una autarquía, una isla, una ínsula. En el sur geográfico no somos ni Bélgica, ni Suiza, ni Países Bajos. Permitirnos simplemente estar o intentar estar en el sur geográfico del continente, aislados de la toma de decisiones, si efectivamente hoy ningún país es suficientemente importante o significativo en el contexto de la Unión Europea para considerarse equiparable a las grandes potencias mundiales, imaginemos lo que sería al sur, en la periferia del continente, un país como España que siguiera fuera de la toma de decisiones. Lo que hubiera supuesto, como decía Joan, quedar aislado de las políticas de cohesión, de los fondos de cohesión, de los fondos estructurales, de las políticas de fiscalidad, de armonización legislativa. Es decir, el coste
sería de tal nivel que nos encontraríamos con un Producto Interior Bruto, con una renta per cápita media, me atrevo a aventurar, pues significativamente inferior. En algunos de esos aspectos efectivamente, este sería mi balance. Venga, pues vamos a escuchar el de don Rafael 1-1. Bueno, pues coincido totalmente con los Lo malo de ser el último con los que he trabajado, además con los tres, y he sido un privilegiado de estar con los tres secretarios autonómicos, actual y anteriores. Con Rafael Ripoll estuve inmerso ahí en un espacio donde realmente fue un momento importantísimo, porque fueron esos años en los que Comunidad Valenciana realmente empezó a participar plenamente en proyectos europeos. Hablo Comunidad Valenciana a través de su tejido industrial, asociativo, etcétera, etcétera. Realmente yo viví desde el INPIVA ese inicio en el que explicábamos que los institutos tecnológicos eran necesarios porque nuestras empresas entraban en un mercado único donde tenían que certificar producto y no tenían quien les certificase producto, donde tenían que demostrar ratios de calidad, es decir, tenían que pasar, ya no iban a pasar fronteras, sino que tenían que competir directamente con el producto francés, británico y tal. Todo esto ha sido Unión Europea, es decir, Unión Europea le ha dado la vuelta a la competitividad de nuestro sistema productivo. No quiero imaginar la globalización frente al producto chino en textil, el calzado, el juguete, si no hubiese sido con la Unión Europea detrás. Es decir, cuando desde la Administración y en mi ámbito, dentro de lo que es el tejido empresarial industrial, ves una comparativa de 35 años, en mi caso de experiencia, pero prácticamente, vamos, entré ya de cómo estaba la situación y cómo es ahora. Es decir, por supuesto, como decía Rafael Ripoll, yo iría a más integración y, si es preciso, a varias velocidades, porque posiblemente, y después igual entramos en el debate, el concepto de unanimidad, vamos, nos está detrayendo, nos está paralizando. Cuanto más estados haya, más difícil nos es llegar está a la paralizando, unanimidad. pero aquí hay que ir a una integración con un poder ejecutivo político real, donde aquellos que quieran una primera velocidad la tengan para adoptar medidas de política efectiva. Bueno, pues como yo les proponía detracción, tener de alguna manera presente No lo habéis hecho, la voz de los detractores, digo yo que precisamente son los de los tractores los que más podían quejarse, ¿no? Porque la integración se hizo, dicen, y ustedes tienen más datos objetivos de los que yo pueda hacer memoria, que la integración se hizo un poco a costa de nuestro sector primario, es decir, que con tal de homogeneizarnos con las democracias, de dejar atrás los tiempos de la dictadura, por supuesto, y de la transición, y ya ser una democracia plena en el seno de la Comunidad Europea o de las comunidades europeas, pues cedimos en algunas cuestiones que afectaban fundamentalmente al sector primario. En fin, los productores de leche saben que tenían que reducir sus cuotas, determinados cultivos creo que también se vieron afectados por aquello. ¿Puede ir por ahí el punto negro de la integración española en las instituciones? En el agroalimentario en particular. Digo. A ver, hubo que hacer... Igual usted recuerda otro que fuera más afectado que ese. Bueno, pero estamos en... Yo sí en recuerdo donde estamos. Sí, el sector agroalimentario requirió, por exigencia, entre otras, de la República Francesa, pues una reacondicionamiento para incorporarse al mercado único. Estamos hablando de un mercado que se rige por las reglas de libre competencia. Por lo tanto, nuestros productos tenían que estar asociados a esa normativa, como lo tienen que estar el resto de los países agroalimentarios de la Unión y de países terceros. Sí, pero los que cedimos cuota... Bien, en aquel entonces nosotros. Sí, por las condiciones en las que España se incorporaba, con una economía muy oficializada, muy acompañada por el Estado, y esto tenía que entrar a competir con unas economías mucho más liberalizadas. No obstante lo cual, el problema agroalimentario a día de hoy sigue subsistiendo, y yo creo que en este caso hoy sí que hay que hacer una crítica a la situación y en apoyo del sector primario, en la medida en que
Apoyamos el crecimiento, lógicamente, y la integración europea absolutamente, pero eso es compatible absolutamente con un trato de reciprocidad cuando el producto agroalimentario quiere competir y formar parte procedente de países terceros de nuestro mercado, llegar a nuestro consumidor europeo. Entendemos que la norma regulatoria que se exige en pro de la salud y de la sanidad del consumidor europeo debe exigírsele a aquel producto que procedente de país tercero, agroalimentario, quiere entrar en el mercado. Pero explíquele usted eso al productor local que dice, ¿y por qué los franceses me obligan a mí a reducir cuota de leche? ¿Por qué los irlandeses me obligan a pescar menos? Digo los irlandeses porque es lo primero que me viene a la cabeza. ¿O por qué los italianos quieren que arranquemos cepas para no producir tanto vino? Porque a nosotros en aquel momento, quiero decir, vamos a ver, cuando un país se incorpora, lo que tiene que hacer es adaptar su sistema productivo, el que tenía cuando vivía de un modo independiente, aislado o como una ínsula, y entras a formar de. Francia en su momento tuvo que renunciar y ajustar. Malta tuvo que hacerlo, Italia ha tenido que hacerlo, con automoción, Alemania, quiero decir, a nosotros nos tocó con el acero, con el tema del sector agroalimentario. Yo ahí tengo que dejar muy claro qué es lo que, desde luego, nosotros hemos estado haciendo este año. Es decir, evidentemente Europa se ha dado cuenta y en gran medida gracias a nuestro sector primario, que ha invadido las calles, que ha protestado, que ha alzado la voz y que ha hecho ver que no es un sector que puedes maltratar de modo sistemático y que además buena parte de ese maltrato viene por dos grandes vías. Y este tema lo conozco bien porque justo hoy, hace un año, presentamos en Bruselas el primer dictamen que presentó el gobierno de Carlos Mazón sobre agricultura y pesca, que además ha sido aprobado por unanimidad por todos los países dentro del Comité de las Regiones. Por tanto, ¿en qué se ha maltratado el sector históricamente? Y esto está cambiando. Pues fundamentalmente, como muy bien hablábamos, en el tratamiento o las limitaciones en el tratamiento de fitosanitarios, con las cláusulas espejo, con un control real de aduanas en las entradas, porque al final ya no es solo, sí que hay cosas que están legisladas, como nos sucede aquí en España con muchas cosas, desgraciadamente, y en todos los países de la Unión Europea, muchas cosas legisladas que si luego no controlas, pues las has legislado para nada, ¿no? Hemos incorporado dentro de ese dictamen, estamos trabajando ahora muchísimo en el Comité de las Regiones, por ejemplo, en un sector importantísimo también que es la pesca, porque se nos había reducido, hemos tenido 2 reuniones ya con el comisario de Pesca para retrotraer una decisión donde se nos recortaban los días a toda nuestra flota de pesca en la Comunidad Valenciana a prácticamente nada, a la extinción del sector. ¿De acuerdo? Cuando los datos avalaban que las capturas de pesca de los últimos 2 años se habían incrementado en un 20% con respecto a los anteriores. Por tanto, es decir, como conclusión a este punto, ¿no?, de primario, sector, quiero decir, evidentemente se ha maltratado también desde una perspectiva además de una inexistente simplificación. Es decir, cuando alguien pretende que el agricultor o que el ganadero tiene que ser un fenómeno en el Outlook, en las redes sociales y en no sé cuántos, pues evidentemente gestionas, se está trabajando mucho. Nosotros vamos a presentar sí que había, dentro de 6 meses y ahora les daré la palabra lo que es simplificación administrativa. A los que me la están pidiendo, pero ver ustedes como los detractores van en tractores. Absolutamente, pero tenían razón, ¿eh? Bueno, déjeme, ahora escucho también a Joan Calabuig y a Rafael Escamilla que me están pidiendo turnos de intervención y acabaremos con este asunto y nos centraremos en otros más políticos, más picantes. Venga, volvemos enseguida. Pablo Roseta, Joan Calabuig, Rafael Escamilla, Rafael Ripoll. Hoy debatimos pros y contras de la permanencia, de la entrada de España en las instituciones europeas hace 40 años. 40 años de España
en Europa. Siempre hemos estado en Europa, continentalmente, desde luego, aunque algunos pensarán que éramos África, ¿no? Que éramos el inicio de África y que África empezaba en los Pirineos, pero en las instituciones no llevamos tantos años. Hablábamos del sector primario, Joan Calabuig. Sí, bueno, yo, uniéndome a esto que acabas de decir, quiero decir que la Comunidad Valenciana siempre ha tenido un espíritu europeísta muy profundo. Y yo siempre recuerdo, porque a mí me impresiona el manifiesto del año 1931 del Ateneo Mercantil de Valencia, donde los grandes referentes de la Comunidad Valenciana, de la Ciudad de Valencia, dicen, literalmente dicen, o vamos hacia una Unión Europea o esto va a acabar en una guerra. Es necesario... Año 31. En el año 31 hay un manifiesto que yo recomiendo a todo el mundo, el manifiesto del Ateneo Mercantil de Valencia, que es impresionante. Dicho esto, que esa vocación valenciana desde el principio, porque estaban realmente muy preocupados y querían esa unión, que se profundizara en esa unión. Sobre el tema del sector primario me gustaría añadir un par de reflexiones solo. Vamos a ver. Es verdad, lo decía Rafael antes, que al entrar, y Pablo también, al entrar en la Unión Europea hay unas exigencias que cumplir y por lo tanto unas transformaciones que hay que hacer que son duras y difíciles. Por un lado está ahí. Es verdad, también lo decía Rafa Ripoll antes, que a la entrada de España en la Unión Europea nosotros ya teníamos una agricultura tan potente y de tanta calidad que asusta a algunos de los socios, particularmente a Francia, que quiere retrasar ese proceso. Pero al final ese proceso se produce y esa transformación también. Y quiero dar dos datos. Al final de ese proceso, las exportaciones, por ejemplo, de cítricos de la Comunidad Valenciana se han doblado. Lo digo porque sí, se sufrió al principio, pero luego nuestra calidad ha permitido abrirse paso y situarse en los mercados europeos en esos productos y en otros muchos, pero en el caso del primario, clarísimamente alta calidad. Y en segundo lugar, evidentemente esos esfuerzos están ahí, pero también hay que recordar que una cuarta parte de todos los recursos de la Unión Europea se dedican a la política agraria común y a la agricultura. Ojo, que eso es un dineral de centenares de miles de millones todos los años para seguir acompañando a la agricultura en los procesos de transformación. Rafael Escamilla. Sí, en ese sentido, tal como está diciendo Joan Calabuig, partimos de que la política agraria común, la PAC, en sí misma es un cuerpo dentro de la política financiera de la Unión Europea que requiere una revisión y un examen. Y hay que ser críticos, porque no solo afecta a la Comunidad Valenciana, estamos viendo que afecta a todos los Estados miembros. Me salgo del sector primario para decir que, sin embargo, gracias a las políticas europeas, todo el proceso de transformación, por ejemplo, industria alimentaria, la Comunidad Valenciana en estos momentos tiene un sector agroalimentario de industria alimentaria enorme, ¿no? Que es un referente dentro de Europa, por supuesto, a nivel nacional, y que nos hemos posicionado en un primer ratio en todos los ámbitos, incluyendo la I+D. Si nosotros nos vamos a ver las cifras de cómo nuestra industria alimentaria participa en el programa Horizonte Europa, es revelador de que aquí las cosas se han hecho muy bien y que hemos utilizado los fondos europeos para la I+D, la transformación tecnológica, para tener un sector de transformación de producto alimentario líder en el ámbito europeo. Por lo cual, dejemos aparte ese sector primario que en sí mismo tiene que revisarse. Vamos, un apunte, dos quejas cortito, puntuales a día de hoy, porque siempre tiene que haber una autocrítica. El sector primario merece una simplificación administrativa inmediata y ya sea en esta nueva comisión y nuevo Parlamento ya han iniciado. Y que no puede ser que vayan a coger las naranjas con la tablet en la mano y haciendo cálculos. El agricultor no es una gestoría. Y la segunda queja, insisto, reciprocidad. Es congruente y tiene sentido que las reivindicaciones sanitarias hacia nuestros productos agroalimentarios sean altas y el umbral de consumo sea, lógicamente, la sensibilidad al respecto de productos sanos sea muy alto en la Unión, pero hemos de exigir, en gran medida, equiparar esas medidas a los productos agroalimentarios que entran en el mercado único procedente de países. Yo debo poner en valor y luego una vez entre más, los propios países miembros. Sí. Debo poner en valor una vez más, por ejemplo, no todos tenemos las mismas limitaciones. Decir, y eso se está trabajando ahora en todo. Debo poner en valor una vez más la suerte de haber podido congregar a estas cuatro personalidades en esta materia que nos ocupa hoy. No es fácil, ya les digo que tienen unas agendas endiabladas y hacerlos coincidir a los cuatro en un mismo tramo horario para realizar un programa de televisión es
una suerte por nuestra parte y una proeza sin igual por parte de sus respectivos responsables de agenda, que han hecho lo imposible para hacer que cuadrara, porque encima es que hasta se llevan condecoraciones. Don Rafael, la suya, don Rafael Ripoll, la suya es la estrella polar, le han dado a usted, porque usted es también cónsul de Suecia y le han dado esta, que supongo que será una condecoración importante, pero... Es un honor, sí, del Reino de Suecia. No sabría qué iba a decir, a comentar esto, pero la verdad es que es un honor. Y bueno, y es un poco, el Reino de Suecia es parte, afortunadamente, incluso ahora ya de la OTAN y de la Unión Europea hace muchos años, y bueno, es una condecoración, un reconocimiento que nos permite a todos los europeístas, incluidos los suecos, mirar hacia el norte, esa estrella polar que no desfallece, que no decae, que siempre nos indica el horizonte. O sea que para el 6 de enero tendremos la estrella de los Reyes Magos y la suya. Efectivamente. O sea que está muy bien. Por ese orden. Antes de que nos metamos con lo de la OTAN, que también es algo que, bueno, es colateral al asunto que nos congrega hoy, pero yo creo que es muy de actualidad y muy interesante conocer las opiniones de ustedes cuatro, déjenme que les haga una reflexión que probablemente muchos de nuestros televidentes estén haciendo ahora. Vamos a ver, si tan bueno es para España entrar en la Unión Europea, en lo que ahora conocemos como Unión Europea, que ha cambiado varias veces de nombre, si tanto hemos ganado, ¿quién ha perdido? Los países ricos, los países fundadores, los del Benelux, Alemania, Italia, los fuertes, habrán tenido que perder algo para que nosotros nos llevemos tantos fondos, tantas ayudas, tantas cosas. Si nosotros éramos los pobres, nosotros, Portugal, Grecia, que entraron con nosotros, a nosotros nos venían todas las ayudas para la transformación y posteriormente por tantos y tantos conceptos, se supone que todos esos otros países han tenido que soltar la pasta. ¿Qué ganan ellos a cambio? Bueno, la Unión Europea es sobre todo un proyecto de paz basado en la interdependencia en gran medida económica. Es decir, que lo que permite esta situación es que crezcamos todos, es que seamos todos estables, es que no haya precisamente grandes desequilibrios. Hablaba antes Pablo, por ejemplo, de las políticas de cohesión, las políticas regional. Todos estos elementos han permitido equilibrar y evidentemente el tener un socio como España, que también hoy es una potencia económica muy importante, la 12ª del mundo en estos momentos, pues evidentemente el comerciar con nosotros, el tener relaciones con nosotros, eso ha sido también muy positivo, ese salto de España para todos los demás europeos. Se abre un mercado de 40 millones de personas más, ¿no? Es un equipo en el que la solidaridad ha sido esencial y entonces no son perdedores, han sido estados solidarios, pero también por su propio interés, porque les ha hecho crecer en su conjunto. Esto es como una comunidad de vecinos donde uno, a lo mejor, en base a los metros cuadrados que tiene, aporta a la comunidad, pero gracias a esto el edificio mejora. El edificio mejora en infraestructura, en ascensores y en todo esto. España ha recibido, para ponerse al día, y con esto está aportando más competitividad en el conjunto, mayor mercado, pero también mayor equilibrio territorial. Y a las grandes naciones de origen les ha venido muy bien este crecimiento, porque ha sido un crecimiento de todos. Si nos hiciéramos la pregunta, fuéramos belgas o ciudadanos de los Países Bajos o de Dinamarca, que han sido casi países donantes eternamente desde su inicio, y entonces, ¿de qué nos hemos beneficiado nosotros daneses o el PIB belga, el Producto Interior belga, de seguir siendo un Producto Interior bruto aislado del conjunto de la Unión? En la medida de que no vamos a recibir fondos de cohesión, no nos interesa entrar en la Unión. La respuesta es inmediata. No habrá un Brexit en Bélgica ni en Países Bajos. La expansión económica de este tipo de países que nunca han recibido fondos de cohesión es de tal nivel que la repercusión en su PIB y en su comercio hacia el resto de los estados y hacia afuera es muy superior a la repercusión que los fondos de cohesión tan importantes han tenido en España. Es decir, el modelo de integración europea es un modelo de referencia mundial. Nunca el ser humano, desde antes de Cristo hasta hoy, había construido un modelo de integración regional en una parte del mundo que, con todas las carencias que subsisten, ha conseguido equilibrar. El fin último, entendamos que no es que la economía de Ile-de-Paris o la economía del entorno de Frankfurt o en antaño la de Londres sea equiparable sistemáticamente de la provincia de Badajoz, pero sí que la armonía, que el crecimiento haya sido uniforme. Y eso se demuestra en el caso polaco, por ejemplo, y en el de otros muchos estados procedentes del este, en que hoy sus economías están mucho más cercanas de la renta media que lo están
necesitaban o que lo A lo hubieran mejor estado estamos fuera de dando la también Unión, la ¿no? sensación a nuestros espectadores de que este sigue siendo un mercado común. Lo es. Hay Pero, una componente, claro. lo es, claro, en origen lo es, y sigue siéndolo, pero hay una componente política de la que no estamos hablando prácticamente. Don Pablo, que creo que convendría poner. Ustedes han yo puesto creo ahora. que es el criterio Sí. al que venimos todos, y que esos países que eran donantes y no receptores Sí. tenían muy claro desde el principio que al final es la unión hace la fuerza. Es decir, como comunidad, es decir, al final no tomar como un hecho aislado el concepto de yo entrego fondos, posibilito el crecimiento de otras regiones, y eso a mí, ¿qué me va a posibilitar? Nada, por lo tanto soy donante y no me interesa. Ese nunca ha sido su concepto, pero como lo ha sido en España en los conceptos de solidaridad hasta determinados momentos, que es decir, todos entendíamos que teníamos que aportar para que se desarrollara más Extremadura. O Bueno, ahora decir, ya no se- he ya no dicho está tan claro hasta- eso. Efectivamente. Es decir, hay valores. La Unión Europea representa valores, entre otras muchas cosas. Desde luego, y la solidaridad es uno de esos valores, como ha sido la justicia, como ha sido la igualdad, como son muchos otros. La ¿no? solidaridad que nombra Pablo, incluso con países en principio meramente donantes. Alemania. A Alemania se le aceptó esa entente que hubo durante muchos años, Felipe González, Helmut Kohl, se le ayudó mucho con fondos europeos para la reconversión de la República Democrática Alemana. Sí, Y el entente entre el ex primer ministro polaco, ex comunista, Müller, creo recordar que se llamaba, y el presidente Aznar, fue fundamental para la incorporación de Polonia como país significativo, con un número de votos en el Consejo Europeo después del Tratado de Niza, igual que España, que hoy han llevado a Polonia a ser la economía más con un ritmo de crecimiento en la última década más importante del continente europeo. Con una población similar a España. Sí, efectivamente. Sí, Es decir, que Polonia. la integración es siempre bilateral, es siempre recíproca, es siempre solidaria dependiendo de las circunstancias que cada Estado miembro, se hizo con Grecia recientemente, ha tenido que cada Estado miembro ha tenido que enfrentar por las circunstancias que fueron. Rafael. Sí, la solidaridad ha sido recíproca, como se está diciendo, y además en distintas etapas, porque si es verdad que nosotros fuimos al principio receptores, sobre todo cuando Comunidad Valenciana, por centrar aquí, región objetivo 1, durante aproximadamente 20 años. Bueno, fuimos receptores de los fondos estructurales, pero es que a su vez, gracias a ese desarrollo, nosotros hemos aportado muchísimo a los estados que fueron donantes, a través de las regiones, a través de la política de cooperación interregional, porque la Comunidad Valenciana ha trabajado con los Länders alemanes, con las regiones francesas, con las provincias, digamos, del resto de esos primeros estados de la Unión, de tú a tú y con transferencia de experiencias, de conocimiento, de políticas comunes. Es decir, que hemos beneficiado en la ampliación europea. En la ampliación europea hemos sido nosotros ahí donantes de experiencia nata a los países que se De incorporan. eso, Joan, se habla poco. Se habla mucho de las cooperaciones y de las relaciones entre los estados, pero no tanto de región a región. Y es verdad que hay muchísimas misiones comerciales, y vamos, básicamente comerciales, entre regiones españolas y regiones italianas o francesas o de donde sea. Absolutamente. Eso es una cosa habitual, porque uno de los elementos más importantes precisamente de esta unión, que como bien decía Rafa, ha beneficiado a todos, es el hecho de que, por ejemplo, hoy en día, con toda normalidad, vemos aquí la presencia de empresas europeas de todo tipo, que ofrecen servicios, que ofrecen productos, que ofrecen apoyo a nuestras industrias, que hay un intercambio comercial enorme y, evidentemente, pues eso ha generado. Y luego, efectivamente, entre regiones, bueno, todos lo hemos ido siguiendo, creo que en ese sentido, pues hemos ido manteniendo relaciones con otras regiones europeas con las que nos hemos
ido hermanando, que normalmente pues sí, se ha hecho un gesto de tipo político, pero luego se ha desarrollado pues el IBACE, las empresas, y han continuado colaborando, y de ahí han surgido asociaciones empresariales, trabajos conjuntos, De hecho, innovación. De hecho, es decir, esto pone más en valor, si cabe, lo que cuenta Joan, de la importancia y del valor de la integración europea. No era fácil, no es fácil, no son solo 27, como se suele decir, Estados, es que hay otra realidad subestatal muy variopinta. No es lo mismo la realidad regional en los países federales que en los países de descentralización absoluta política, que en aquellos que el centralismo aún prima, ¿no? Aunar también todas esas políticas regionales, integrarlas, facilitar con fondos de la Unión la colaboración, y no solo comercial y empresarial, sino también institucional, el traspaso de know-how con fondos europeos, tecnológico, de conocimiento, hacia las regiones que se incorporan, por ejemplo, que se están incorporando ya o que se van a incorporar de los países candidatos. Ya todas nuestras regiones están colaborando con las regiones de los países candidatos. Esto tenemos que saberlo. La integración es especialmente compleja. Por eso, insisto, esto no se ha hecho, y si se ha intentado no se ha conseguido en ninguna parte del mundo desde antes de Cristo. Países candidatos que son Ucrania, Serbia. Hay muchos países balcánicos, de la zona balcánica, especialmente Albania, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, etcétera. Luego los que no entrarán nunca. Turquía. Y Ucrania. Los eternos candidatos. Y el caso especial de Ucrania. Exacto. Pablo, y nos falta un poquito más yo creo que de reformas políticas para hacer más operativa la Unión Europea. Teníamos que hablar hoy de España, pero bueno, ya que estamos. Antes lo comentábamos, cada vez es más difícil ponerse de acuerdo por unanimidad para sacar adelante las cosas. A lo mejor hay que revisar ya absolutamente cada vez más estados. Yo creo que todos los que somos profundamente europeístas, porque lo hemos vivido, lo hemos trabajado y lo seguimos viviendo y sabemos de la importancia de que de verdad una de las cuestiones fundamentales en el que nosotros estamos ahora trabajando mucho es, porque es uno de los objetivos clarísimos de la Unión Europea, es empezar a permeabilizar el mensaje de qué supone la Unión Europea para los jóvenes, porque la gente que tiene nuestra edad, todos tenemos esa noción y esa percepción de qué es lo que ha supuesto la Unión Europea a las vidas de nuestros padres, a las nuestras y por tanto a las de nuestros hijos. Pero probablemente nuestros hijos y muchos de nuestros nietos, los que los vayamos a empezar a tener, empiezan a considerar que esto es por combustión espontánea. Claro. Y no es así. Entonces, por eso la exposición de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Estamos ahora con una exposición importantísima donde se trata de recoger todo lo que ha supuesto la firma, el 40 aniversario de la firma del tratado, ¿no? Por ejemplo, esa función didáctica hay que trabajarla, pero luego hay que trabajar desde la política. Y desde la política, quiero decir, evidentemente, ese sentido, quiero decir, porque cuando pensamos dónde estamos, esto es el fruto de mucho trabajo de muchos hombres, muchas mujeres que hemos trabajado y que han trabajado antes que nosotros, y de una estrategia política. Y parece que donde estamos, esto no es por combustión espontánea. Lo que hay que hacer es seguir trabajando en esa dinámica. Sí. Y hay que empezar a generar movimientos políticos que hace 2 o 3 años eran impensables, que se pudieran poner de acuerdo 27, y que hoy en día empieza a ser razonable empezar a pensarlo, a considerarlo, a negociarlo. Y como muy bien decía Rafa Escamilla, yo creo que es muy importante para conseguir esos cambios legislativos y esos cambios de estrategia política, hay necesariamente que dar la posibilidad de ir generando esos cambios. Lo que pasa, y me tengo que ir a publicidad, lo que pasa es que, claro, para que se produzcan esos cambios en la manera de funcionar de los 27, tienen que aprobarlo los 27. Y a lo mejor alguno de ellos no quiere, porque claro, igual que estamos hablando de países candidatos a entrar, podríamos hablar de países candidatos a salir. Sí. Después de publicidad. Muy bien.
Estamos con Rafael Ripoll, Rafael Escamilla, Joan Calabuig y Pablo Broseta analizando las ventajas y los inconvenientes, más ventajas que inconvenientes desde luego, pero alguno de lo otro también hemos encontrado, que ha supuesto la entrada y pertenencia posterior durante 40 años de España en las instituciones europeas. Hablábamos de países candidatos para la entrada, hablábamos también de países que, hombre, no lo ponen fácil para llegar a esas unanimidades de las que hablábamos antes, que son cada vez más difíciles de conseguir, pero parece que hay algunos que son como, no sé, como la quinta columna metida allí dentro, fíjate, que yo está creo, dispuesta a desde dentro yo a creo hacer que explotar la... en este sentido el estadio más complejo, no sé si coincidimos, ya se ha superado. Sí. Se ha superado gracias a la salida del Reino Unido. Es decir, teníamos en el cuadro... Era más civilino. Reino Unido que Hungría. Sí, de forma sistemática, permanente en el tiempo. Sí, menos ruido, pero con un levantar el freno de mano constantemente. Sí. O sea, además, ¿ustedes brindaron cuando se fueron los británicos? Y más no, brindar, porque se había conseguido, porque se había conseguido un claro, entente cordial suficiente, ¿no? Porque siempre es mejor tenerlos dentro y ellos ya se están dando cuenta también estar dentro que estar fuera. Pero teníamos en el cuadro de mandos, en la cabina del piloto, a un Estado miembro muy importante, muy significativo, con un PIB muy alto, con 70 millones de habitantes, poniendo o estirando el freno de mano constantemente. No es el caso de Polonia o de Hungría o de Bulgaria, son países en donde las posibilidades son mucho mayores y las suyas con respecto a frenar a la Unión también son relativamente escasas. Sí, son limitadas, son limitadas. Yo creo que la cuestión va más allá. Yo creo que hemos superado las cuestiones del Reino Unido y esto es mucho menos complejo. La situación, bajo mi punto de vista, es la siguiente. Entendamos todos que con 6 países fundadores era fácil tener normas rígidas y exigir la unanimidad. Era fácil ponerse de acuerdo entre 6 relativamente, con economías con un objetivo común, además, exacto, y con economías muy equiparables entre ellas, ¿no? En aquel entonces. No de tamaño, pero sí de formato. Con 10 menos. Con 12 cuando se incorporan España y Portugal menos, con 27 estamos dándonos medidas suficientes para que la flexibilidad, la toma de decisión flexible haya superado a la unanimidad. Ante el horizonte de incorporación de hasta 9 Estados miembros más, hemos de dotarnos previamente a esa integración, a esa ampliación de la Unión, de suficientes instrumentos internos para robustecer la toma de decisiones. Está desde el principio hablando de las diversas velocidades, que habría que volver a barajar eso. Soy un convencido, y para las diversas velocidades, para 2 velocidades, por ejemplo, como ocurrió con el espacio Schengen, de libre tránsito de ciudadanos, o el euro, la aplicación del euro, la entrada en el euro fue una doble velocidad, quienes entraron y quienes no entraron, ¿vale? Ahora necesitamos esa misma transformación y para eso habrá que adoptar medidas políticas, por ejemplo, que las decisiones de unanimidad del Consejo, pues habrá que transformar la propia estructura de la Unión Europea a través de decisiones del propio Parlamento para que el Consejo tenga fuerza política y no por unanimidad. Antes de la ampliación. Antes de la propia. Es decir, entonces, ustedes no ven a Hungría como enemigo, no ven como aliado de Putin que está dentro de la Unión Europea. A ver, no tiene el peso suficiente, si transformamos bien, si somos capaces de, en este espacio global, donde la Unión Europea tiene que redefinir su posición frente a los grandes bloques, y ahora se está demostrando con esa cierta separación de Trump y de Estados Unidos, ha de redefinir y necesariamente para ser efectiva tiene que posicionarse con nuevos instrumentos y las decisiones políticas no tendrán que ser de todos, tendrán que ser de aquellos que quieran entrar en espacios determinados, desde el militar hasta otros, o unión fiscal. A ver, evidentemente ahora mismo el proyecto europeo es un hecho que necesita avanzar, pero es que además está bajo amenaza, esa es una realidad. Hay amenazas externas y algunas también internas. Es decir, en el sentido de que evidentemente la guerra de Ucrania ha agudizado la intervención de Rusia en nuestras democracias para desestabilizarlas, para generar malestar en la población, para debilitar la Unión Europea, para enfrentar a los países, porque piensa realmente que la Unión Europea es un adversario.
Y luego es evidente también que desde el otro lado del Atlántico, desde nuestros socios norteamericanos, pues hay una serie de mensajes de desprecio hacia la Unión Europea, de voluntad también de debilitar y dividir, que evidentemente no tienen el mismo fondo, pero al final generan también un deterioro de la Unión Europea. Y por tanto, precisamente yo creo que ahora la respuesta a esa situación, a las amenazas rusas y al desprecio que pueda haber por parte de la administración norteamericana, es precisamente dar un paso hacia adelante, avanzar en nuestra unión, ser más fuertes, cubrir aquellos espacios... ¿Y gastar más dinero en defensa? Y seguramente gastar más dinero en defensa, ciertamente. Y en política Bueno, es que internacional. esta semana, don Pablo, tenemos la cumbre de la OTAN, esta semana que viene, y nos van a pedir que pongamos el 5%. Pues parece Y ser. parece que el presidente no lo ve claro, el Parece presidente ser. del Porque gobierno. yo sobre esto, de todas maneras, quisiera hacer una reflexión también. Creo que todos estamos de acuerdo que esa situación, digamos, de dejar que nuestra defensa esté en manos de otros o nuestra energía en manos de otros, eso no nos va bien y, por lo tanto, el tema de la defensa es imprescindible. Pero lo que tenemos que preguntarnos es por qué queremos esa defensa. Y esa defensa tiene que ser ese refuerzo de defensa para defender nuestro estado de bienestar, nuestra democracia, nuestras libertades y nuestros valores. Y, por tanto, ha de ser compatible con nuestro estado de bienestar. Es decir, no pueden decir, oiga, desarrollen tanto su gasto en defensa que al final no tengamos recursos, lo que decían los cañones o la mantequilla. No, oiga, hay que tener cañones para disuadir, pero hay que tener también apoyo a los ciudadanos porque si no, la desafección Pero entonces nos podemos plantear, crecerá. vamos a ver, si nos están diciendo que el 5%, que yo no sé si esa, vamos a ver si hay que hacer caso a eso, Sí. al 5 o con el 4 sería suficiente, no lo sé. No tengo elementos de juicio suficientes. Pero si nos están diciendo que el 5% es lo mínimo para poder defendernos de la amenaza exterior, la disyuntiva entre recortar del estado de bienestar para ir a defensa tampoco tendría demasiado sentido, porque sin defensa no habría estado de bienestar. A ver, Precisamente. exacto. ¿No? Pero sin estado de bienestar, los ciudadanos no van a estar dispuestos No hay a nada que financiar la defender. defensa. No hay nada Entonces, que ¿cómo defender. atamos esa mosca por el rabo? Yo lo que Es creo que no, compleja, pero- de entrada, creo que es simplificar demasiado el 3, el 4, el 5%. Estamos hablando de temas capitales, de defensa de la Carta Fundamental. Pero es que además con el añadido de que un 5% de España no es el 5% de Luxemburgo. Efectivamente. Entonces, No, claro. yo creo que estas cifras que se barajan mediáticamente con mucha sencillez y que las redes pues facilitan 5, el 4, el 3, el presidente no está de acuerdo con el 3, pero con el 4,5 sí. Pero algo tenemos que hablar. Exacto. Pero yo creo que el debate, como decía Joan, tiene mucha más profundidad. Es decir, estamos planteándonos una reinversión en productos o en temas de defensa y seguridad. Que no por no haber un conflicto bélico entre nuestra frontera no guerra debemos de híbrida. invertir en seguridad, Los hackers y efectivamente. todas esas La cosas. defensa en seguridad es la defensa de nuestros valores fundamentales, de nuestros derechos como seres humanos, no es la del cañón o el tanque, que también. Entonces, por lo tanto, hemos de entender que el concepto es mucho más amplio, el de seguridad, incluso que el de defensa, y que por lo tanto se trata de un esfuerzo encomiable con ese fondo, con esa justificación, con esa legitimación democrática, precisamente. ¿Qué va a pasar en la cumbre? En la defensa- cumbre se ¿Alguien se atreve a avanzará. hacer un pronóstico? Yo pienso que al fin y al cabo lo que está pidiendo la Casa Blanca con esta administración, con la anterior, incluso con Obama, se está haciendo un seguimiento de la misma. Será del 2,5 en algunos países, será del 3 menos O sea 5, que- pero en los últimos 5 años también nuestro gobierno ha ido a un incremento en los O sea, presupuestos de americanos defensa. aceptando que no todo el mundo llegue al 5, sino que haga cada uno lo que Pues al pueda. final tendrá que america- aceptar también un poco posiblemente. manual de compañía. Los americanos aceptarán lo que crean conveniente en sus urnas, pero a nosotros ese crecimiento exponencial, equilibrado y razonado, con esa legitimidad democrática, Y es a quien nos beneficia. Es evidente y es una necesidad para nuestra propia ciudadanía, igual que es un derecho fundamental y la salud pública, la educación, nuestra seguridad como ciudadanos, entendemos que está a ese nivel de debe de estar a ese nivel de protección. No entendamos por gasto militar 5% lo que no es una simplificación del concepto real. Suecia, de la que nombrabas antes, lo ha usted estrella polar? entendido Finlandia, lo han entendido en definitiva los países nórdicos. No hay neutralidad en el mundo globalizado actual. Europa sigue siendo
norte y sur, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ellos se sienten para mucho casi más todo, amenazados de lo que se siente el Claro, portugués. claro, y los quiero bálticos. Es mucho más fácil defender allí. Hombre, claro, te hacen que unas no al maniobras. portugués. No, claro. en el Te hacen corto unas los tienes maniobras en la puerta de a casa. la puerta de tu casa con Claro. 150.000 soldados. Claro. Y si me pides el 10 lo pongo. En lo Los- inmediato, los yo creo que hay propios- una diferencia entre lo inmediato, que claro. es la percepción que tiene el país báltico o el nórdico de amenaza inmediata y real, o no lo Polonia con claro. frontera, de una cierta distancia de la visión de la seguridad europea como modelo de vida europeo. Claro. Y entonces estaríamos también los del sur, porque en el sur tenemos la frontera con el Sahel, tenemos toda la política del Mediterráneo. Entonces, al final todos tenemos el concepto de que la seguridad Sí, hay que pero el riesgo aumentarla, inducido de no que es la el mismo. seguridad es necesaria y de que la seguridad es favorecedora de nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque en estos momentos, en un entorno global en el que Europa ha quedado casi flotante y no sabe cuáles son sus aliados, realmente hemos de entrar Venga, en una volvamos a la política filosofía en seria. estos minutos finales de programa. ¿Hemos españolizado Europa o nos han europeizado sí. a los españoles? Hemos españolizado Europa totalmente. Absolutamente. ¿Se acuerdan ustedes vamos cuando a se ver. decía fulanito sale a españolear? España, esta Normalmente mañana, cantantes, esta normalmente mañana he cantantes. presentado, antes de venir aquí, se estaba desarrollando una jornada sobre el programa LIFE de medio ambiente en la Unión Europea, la nueva convocatoria y tal. España es el primer receptor de proyectos LIFE de Europa, luego es el primer receptor de proyectos de sostenibilidad medioambiental, reciclaje, economía circular, etcétera. Y la Comunidad Valenciana, dentro de España, el primer receptor, hasta el punto que el 51% de los proyectos que se aprobaron en los últimos 4 años tenían algún tipo de convivencia con empresa o con entidad valenciana. Esos son datos. Estamos españolizando, es decir, hay entornos en los que España yo diría se ha que posicionado. hay 3 puntos, más allá de lo que comenta con razón Rafa de fondos concretos. LIFE es un ejemplo en el que nos ha ido de maravilla en la Comunidad Valenciana desde antaño. Más allá de fondos concretos de cifra, yo creo que habría tres aspectos en los que podemos estar contentos, orgullosos de la españolización de la Unión, ¿no? El primero es haber reubicado al continente frente al continente africano. Es decir, Europa sin España y Portugal gozaba, por decirlo así, de una situación geográfica coja. Es decir, la necesidad de incorporar a España y Portugal, la aportación de esa cercanía con el norte de África, con el otro gran continente más inmediato, la ha aportado España. El conocimiento, la expertise de la relación con el norte de África, la ha aportado a España. A la Unión la ha centrado geográficamente la incorporación de España y Portugal. De España. La siguiente cuestión es que, como decía Joan antes, yo creo que todavía hemos de seguir construyendo más, es la sensibilidad hispanoamericana, sí, que ha aportado a España al crecimiento de la Unión. Poquita. Era inexistente antes de la incorporación de España y Portugal. Ha habido que luchar en muchos frentes, pero creo que la asimilación del saber hacer hispanoamericano hoy en la Unión, 40 años después, es mucho mayor. Y por último, el compromiso europeísta de España. Desde la sociedad civil, antes de que nos incorporáramos, una década antes, se aprueba prácticamente una década la Constitución y ya nos encaminábamos, como decían Pablo, Joan, Rafa, la gran esperanza blanca era incorporarnos por parte de la ciudadanía a la Unión Europea. El compromiso con los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión en aquella época de que apertura el presidente en aquel entonces, Felipe González, el compromiso europeísta constante en la época del presidente Aznar de incorporarnos en la moneda única y en el Tratado de Niza con un número de votos muy significativo, siempre España ha estado al lado de la Unión en los momentos más débiles y más delicados. El compromiso europeísta que España ha aportado al conjunto de la Unión, si España se viera aquejado de una enfermedad tipo Brexit,
Europa sufriría mucho a día De de todas hoy. formas, yo Es creo uno que- de sus socios más importantes. Muchas veces decimos la sensibilidad de los españoles hacia tal causa o tal otra. No será de sus dirigentes, quiero decir, ¿hasta qué punto los españoles sabían lo que cabía esperar de Europa? Los dirigentes sí están obligados a hacer perspectivas de ese nivel. Yo creo que es más mérito de los dirigentes que tuvieron la visión europeísta que de los españoles de a pie, que no sabían muy bien de qué iba aquello. Es verdad, pero siempre ha tenido, como te decía yo, desde los años 30 aquí ya había un espíritu europeísta en Valencia, por ejemplo, muy potente. El Ateneo, desde luego. En el Ateneo no, y en general en la Sí, sí, sociedad, sí, porque como al final eso representación de la Y los sociedad, valencianos que vendían naranjas en Europa. Eso, claro, reflejaba, pero los vendían y había otros que las llevaban, que las transportaban, que hablaban, y esto dónde va, quiero decir, y ese sentido de Europa ya existía. Y luego hoy, si por ejemplo vemos en general el porcentaje de ciudadanos españoles que consideran que ha sido un éxito nuestra pertenencia a la Unión Europea, su compromiso europeísta, al final el poder representativo tiene que reflejar esa realidad ciudadana. Y yo creo que, lo decía ahora Rafa, España siempre ha sido, con todos los gobiernos, un país claramente de los que ha empujado hacia adelante la Unión Europea. Nunca ha sido el país del freno de mano, al revés. Ha estado abierto en ese sentido a avanzar, a progresar, a poner en común, y yo creo que eso evidentemente pues, es algo Vicente, de mucho valor. La sociedad no conocía efectivamente las reglas del juego, el tratado de adhesión, la negociación capítulo a capítulo. No era conocedora de ese detalle, pero es la que, yo creo que no, es la que impulsa al político a que una de las primeras causas de la democracia española, incluso antes, es la incorporación a la Unión Europea. La sociedad sí conocía de las bondades, Vicente, de viajar, de estudiar fuera, de vender fuera, de exportar fuera, de importar desde fuera. Sí era conocedora. La sociedad española proclamó Hombre, pues yo recuerdo, a todos los yo efectos era esta pequeño o voluntad. joven que decía, no, es que nos tienen manía. Bueno, ya sé que Franco decía eso, ya lo sé, que era Franco, pero mucha gente se lo creía y dice, no, es que nos tienen manía. A los españoles nos tienen, como somos salados, tenemos sol, tenemos no sé qué, pues nos tienen manía. Como la manía no existe, lo que tenemos que hacer, creo, es educar mejor a la juventud y a la infancia en los valores europeos. Es decir, nosotros ya nos hemos beneficiado, somos europeístas al máximo, pero a un niño de 5 años que empieza ahora la escolarización, él porque es europeo, bueno, se le da por hecho, pero debería Yo creo que distinguir esa las es la ventajas. cuestión. Sí, Yo creo que el Pablo. resumen de todo quizá es... Nos queda minuto y medio, o sea que ya pues pueden es ir pensando, resumiendo. quiero decir, es todos, justamente en esa juventud que ha vivido esto como por combustión espontánea, ¿no? Han nacido así, han nacido en democracia, pueden ir a votar, Totalmente. uno puede ser de Vox, otro puede ser... No hay ningún problema, puede ser de lo que cada uno quiera. Uno puede ser republicano, otro... Y eso... Los ni demás para luego mis se quejan hijos, de que ustedes, PP, PSOE, se pongan de para acuerdo en mis Europa. hijos, eso es por combustión espontánea y todos los días hay que explicarles que esto no siempre fue así. Que su abuelo estuvo en la cárcel, que hubo muchos que no sé cuántos, que decir, todas estas cosas, que había un tribunal de orden público, Sí. que todas esas cosas hay que explicarlas todos los días. Y por tanto, una de las cuestiones que todos los que hemos tenido y mantenemos alguna responsabilidad como europeístas que somos, es trasladar fundamentalmente que esto no es combustión espontánea. Y la conclusión final, creo yo, sería, enlazo con el principio, que era cuando decía, ¿qué hubiera sido de España si no hubiera estado en la Unión Europea? Es decir, ¿cómo eran nuestras carreteras? ¿Cómo eran nuestros colegios? ¿Cómo era la educación? ¿Cómo era? ¿Cómo estaría un joven? Y, por supuesto, El coste. ¿qué hubiera sido de Europa si nosotros no hubiésemos... No, Pablo, ¿la entrado exposición en es un rollo o vale la pena ir a verla? La exposición vale absolutamente la pena. En el Nos Museo invite, Príncipe Felipe, Vicente. ¿no? Museo Príncipe Felipe. El Que Museo nos de la invite y nos guíe. Una Bueno, exposición yo- además que va a ser itinerante por toda la comunidad Ah, valenciana. pues cuéntelo, si es que le estoy brindando la oportunidad de que haga Pues hay usted... una magnífica exposición propaganda. ahora, que además tiene mucho que hemos trabajado desde Europe Direct, que justamente lo que creamos trata es de plasmar a la sociedad y muy especialmente a la juventud que así cómo se llegó a la firma del tratado, cuáles son los valores de esa Unión Europea y en qué medida nos ha beneficiado y cómo nos beneficiará. el año Aclarado, nada, medio minutito ya para... Sí, dos cosas nada Sí. más. Primero, yo creo que es muy importante, y creo que estaremos todos de acuerdo, que las empresas valencianas estén presentes en Bruselas, que participen activamente en los procesos de toma de decisiones.
es un elemento fundamental. Gran parte de la normativa que tenemos que aplicar cada día está allí, por tanto es fundamental eso. Y lo segundo, me permito hacer un llamamiento sobre todo a la comunidad educativa, sé que estáis trabajando además en esa línea y tal. Es fundamental que se incorpore claramente todos los valores europeos y las instituciones europeas en el sistema educativo. Es muy difícil. Nosotros, yo lo intenté, avanzamos un poco, pero es muy complicado porque hay muchas inercias. Pero eso es fundamental. Hay cosas que a lo mejor, pongo un rápido ejemplo, no nos ponemos de acuerdo, que si educación para la ciudadanía, que si no sé qué, vale, de acuerdo. Pero en los valores europeos estamos de acuerdo. Hombre, esto debería extenderse y conocerse por todo el mundo. De sus sinergias, pero en fin, medio minuto, pero contado. No, pero yo es que aprovecho la oportunidad me están diciendo que adiós, o sea que... la oportunidad que nos da para reivindicar la reactivación que con esta sensibilidad que especialmente tiene Pablo, la asignatura de organización y funcionamiento de la Unión Europea que en su día pusimos en marcha en el gobierno autonómico. Y esa asignatura está ahí. Hay muchas comunidades autónomas que nos han tomado la palabra. Rafael Escamilla, 20 segundos. Nada, activar todos los instrumentos y maximizar la presencia de la sociedad civil en la Unión Europea y la Unión Europea en la sociedad civil a través de todos los instrumentos que existen. Es el único espacio en el que podemos tener futuro y seguir creciendo. Ha sido un lujo poder contar con ustedes. Yo me acuerdo cuando entramos en Europa, en aquella época, que años 80, los grupitos de música rock y tal, había uno que decía, somos menos feos porque somos europeos. Pues eso, que gracias... Gracias a, sí, rima consonante. Señoras y señores, gracias por la atención prestada, queden ustedes con Dios.